Muy buenas, queridos amigos del canal Geopoder. Aquí un nuevo episodio de Geopoder Actualidad con su amigo José Papís y la presencia hoy de nuestro querido Xavier Bermúdez. Bueno, la noticia del día es que comienza la nueva Comisión Europea y comienza a trabajar ya la semana que viene, el 1 de diciembre. Ha sido la primera vez, como habrán leído ustedes en medios, desde el año 1999, que todos los comisarios propuestos, los candidatos, han sido aceptados a la primera por el Parlamento Europeo. Ya habrán visto ustedes pues todas las noticias que hay desde Estrasburgo: 370 síes, 282 noes, 36 abstenciones. Pero yo lo que quiero traerles a colación son criterios que les permitan interpretar qué es lo que ha pasado. En primer lugar, dense cuenta que es la Comisión Europea que tiene menos apoyo por parte del Parlamento Europeo desde el año 1993. Solo un 54% de los eurodiputados han votado a favor del segundo equipo de Ursula von der Leyen. Fíjense que la Comisión de Santer en el 95 tuvo un 72%, la de Prodi en el 99 un 87%, la primera de Barroso en el 2004 un 72%, la segunda de Barroso en el 2010 un 70%, la de Juncker en el 2014 un 61% e incluso la primera de Ursula von der Leyen un 65%. Pero quédense con esta cifra de que solo un 54% de los parlamentarios han apoyado al nuevo equipo de Ursula von der Leyen. Ese era el primer criterio. Segundo criterio, la mitad de los verdes que apoyaron en su momento, de los eurodiputados verdes que apoyaron en su momento la presidencia de Ursula von der Leyen, se han caído en este voto. Pero claro, se caían sabiéndolo. Era un teatrillo, como el mismo teatrillo que ha ocurrido con Teresa Rivera por parte del Partido Popular Europeo. Es decir, era mostrar que había diferencias, pero llegado el día de la verdad, asegurarse que no iban a haber problemas con los nombramientos. Entonces, el 50% de los eurodiputados verdes que se unieron al Partido Popular Europeo, liberales y socialistas para conseguir el nombramiento de Ursula von der Leyen se han caído en el nombramiento de su equipo. Las excusas son muchas. Como no puede ser de otra forma, pues bueno, que hay un candidato de la extrema derecha, el nombrado por Meloni, etcétera, etcétera, pero en definitiva ven que estos teatros se juegan, pero se juegan siempre evitando que haya heridos y que haya problemas. Tercer criterio, los reformistas europeos, el ECR, uno de los partidos a los que se acusa de pertenecer a la extrema derecha, se han normalizado. Digamos, este es un criterio muy importante porque quiere decir que han votado a todos los comisarios propuestos por von der Leyen, es decir, han votado a los comisarios populares, a los liberales, a los socialistas, como no al propuesto por los Patriotas por Europa de Víctor Orbán, y también han votado, como no, al suyo propio. Nada más ha habido algo de división, un poquito, con uno de los comisarios, en concreto comisaria, la comisaria Lagvig propuesta por Bélgica, y bueno, haya habido algo de teatro también, pero creo que el tercer criterio importantísimo para subrayar es que el ECR, los conservadores y reformistas europeos, se normalizan. Pasan a ser ahora mismo, con este apoyo, un partido, abro y cierro comillas, aceptable para estos partidos del grupo que ellos a sí mismos se denominan moderados, centristas, etcétera, ¿no? Populares, liberales y socialistas. Probablemente un cuarto criterio para poner en la mesa, y ahí lo dejaríamos, es que, se ve que hay ganadores y se ve que hay perdedores en todo este nombramiento de la nueva Comisión Europea. ¿Quiénes? Vamos a quedarnos con los ganadores probablemente hoy. Yo creo que los ganadores son evidentemente el Partido Popular Europeo, que de los 27 cargos se queda con 14, más de la mitad. Ganadores los liberales de Renew Europe, que a pesar de haber tenido un resultado bastante modesto en las elecciones europeas, se quedan con 5 comisarios, no está nada mal. Ganadores son los bálticos, las 3 repúblicas bálticas, que tienen comisarías de muchísima importancia dentro del colegio, a pesar de ser unos países muy pequeños y con muy poca población. Se considera también por parte de los analistas, se lo crean ustedes o no, ganadores a lo que ellos han dicho, los países ibéricos, España y Portugal, por los portfolios que han cogido en la cartera, sobre todo el de Teresa Rivera y, como no, también el de la comisaria portuguesa de control de los servicios financieros. Y se considera también ganadora Austria, porque Austria, teniendo una postura dura
contra la inmigración han conseguido al comisario de inmigración, con lo cual podemos anticipar que se produce un cambio de tendencia en la Unión Europea, porque en este tema pues, se nombra a gente que está aguerrida en contra de la inmigración ilegal y de las llegadas masivas de inmigrantes, etc. Bueno, yo creo que esto es lo que podemos destacar y de fondo y dándole miedo a todo el mundo, pues la llegada, evidentemente, a la Casa Blanca de Donald Trump. Lo hemos contado la semana pasada, hemos aportado criterios incluso esta semana de cómo van a atacar a Donald Trump por parte de la prensa, y en los programas para suscriptores pues lo hemos analizado con detalle. Quizás traer a colación algo que no comentamos la semana pasada, que es que el jueves pasado hubo una reunión de ministros de comercio europeos y el comisario saliente, que ya le queda esta semana, Dombrovskis, el comisario letón, dijo que no quieren una guerra comercial con Estados Unidos, es decir, tendieron una oferta de paz a la administración entrante en los Estados Unidos. Y bueno, sí se ha filtrado en medios que en general la postura de la Unión Europea en esto, y en esto se demuestra que la Unión Europea no lidera, sino que la Unión Europea es seguidora en los grandes movimientos geopolíticos mundiales. Hay un diplomático que ha dicho: estamos en modo escucha. Hombre, si fuéramos un continente líder en el mundo, pues no estaríamos a la escucha, se estarían ya planteando tácticas, estrategias agresivas o no agresivas, las que sean, pero se tendría ya diferentes oportunidades, opciones en la mesa. Esta pasividad, evidentemente, pues demuestra dónde está la Unión Europea en este tablero mundial, que no hay manera de cambiar esto por mucho que algunos se empeñen. El Instituto Kiel, el Instituto Económico de Kiel, uno de los más importantes, si no el más importante de Alemania, ante la vuelta de Trump, pues les entran los temblores y dicen que la economía de la Unión Europea va a sufrir un golpe como poco en el 25 de medio punto de PIB de bajada por culpa de la llegada de Trump y por esa guerra comercial que se anuncia, y en particular están preocupados con la performance, como dirían, el comportamiento de la economía alemana, que se piensa que el año que viene va a pegarse un trompazo del 3,2% de reducción de PIB por la llegada de Trump. Desde luego no aclaran si esto es distribuido en varios años. Yo estoy diciendo que es lo que se piensa para el 2025, pero es que en general esta predicción, es un forecast, como dicen en inglés, que es bastante atrevido, no tenemos todavía muchas informaciones y es, digamos, pues un canto de sirenas. Tampoco está muy claro qué es lo que va a ocurrir. Sabemos de los miedos de Macron, que lo explicitó de esa manera tan extraordinaria lo digo con ironía, evidentemente. Dijo que en el mundo hay herbívoros y hay carnívoros, que la Unión Europea hasta el momento es herbívora y que hay carnívoros malos ahí fuera, y que a la Unión Europea le toca ser omnívora en el futuro, ¿no? Con la llegada de Trump, con el comportamiento comercial de los chinos, que han pasado de amigos a enemigos potenciales, como ya todos sabemos. Bueno, esto está muy animado. Sí que es verdad que notamos un pequeño descanso en todas estas cosas de la geopolítica, porque el mundo sabe, a pesar de que algunos se empeñen en hablar de misiles y de guerras nucleares, que nada grande va a pasar en principio hasta que llegue Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero del año que viene. Y sí, a lo mejor traerles a título de fondo de armario, de cotilleo, que el regulador digital rumano estoy diciendo, ante la victoria en la primera vuelta de este ultranacionalista Georgescu, ha contactado con la Unión Europea pidiendo ayuda, porque dicen que Georgescu ha sacado ese espectacular resultado debido a TikTok. Y no estoy de broma. Están comentando que las campañas en esta red social pues han hecho que un candidato que ni siquiera nosotros teníamos bien localizado haya aparecido con un 23% del voto, siendo, pues, se le llamaba entonces, si lo vimos antes de las elecciones, se le llamaba entonces ultranacionalista, ahora se le llama ultranacionalista y prorruso. Y bueno, la culpa de todo, ya saben, no la tienen los ciudadanos, que votan mal o votan bien o votan lo que les da la gana, sino la culpa la tienen las campañas en redes sociales. Es decir, el ciudadano es tan tonto que a través de una campaña en redes sociales se influye el sentido de su voto con que haya algún malvado magnate
que invierta, como también se acusa en el caso de Georgia, pues 5.000, 100.000, 200.000, 1 millón, 2 millones de euros, lo que sea. Y en ese momento, pues oye, el Pepe y el Manolo y la María y la Marta de la calle, toda esta gente pues empieza a votar al candidato equivocado. Eso se lo dejo ahí para que ustedes pues sigan reflexionando de cómo, y lo decíamos de broma, siempre con un enfoque edípico, parece ser que las redes sociales se están revolviendo contra el Padre Creador. Bueno, y esto es lo que les teníamos que contar hoy jueves y les envío un abrazo muy fuerte a todos. Muchísimas gracias.